Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos al Día Docente, a este espacio de encuentro de profesores, a esta gran comunidad donde juntos vamos aprendiendo, vamos capacitándonos, vamos teniendo un espacio para conocer diversos temas en torno a la educación. Y el día de hoy estamos muy contentos, estamos muy agradecidos con el doctor Eliel Núñez, que nos comparte su experiencia y su conocimiento acerca del tema de adicciones. Estamos muy interesados en este tema porque pues es una gran necesidad estar conociendo diversos datos que ahorita nos va a compartir el doctor. Y permítanme presentarlo al doctor Gilberto Eliel Núñez Martínez. Él es profesor en Enlace Educación Superior en una de las maestrías que es la maestría en educación familiar en la materia de adicciones, y el día de hoy nos comparte este gran tema. Pero les platico de él sobre su trayectoria, que él es licenciado en medicina por la Universidad de Guadalajara, tiene una especialidad médica en psiquiatría por el Instituto Jalisciense de Salud Mental, es médico psiquiatra también por el Instituto Jalisciense de Salud Mental en consulta externa y en hospitalización. Ha sido médico psiquiatra también en el sistema postpenitenciario y de atención a liberados de la Secretaría de Seguridad Pública, y también ha sido adscrito a Centros de Integración Juvenil Guadalajara Centro desde el 2018. Su experiencia es muy amplia en temas de adicciones, patología dual, fenómeno suicida, trastornos del estado de ánimo, psicosis y trastornos de la personalidad. Es parte de su recorrido profesional. También, doctor, si nos quieres compartir algo más, te escuchamos. Y recibe una cordial bienvenida a Aldea Docente. Estamos muy contentos que compartas con muchos docentes este gran tema. Me imagino que todos los que nos están viendo va a ser muy útil esta información, porque tenemos que formarnos en estos temas tan actuales, tan necesarios, que pensamos que no nos vamos a topar con este tema en algún momento con nuestros alumnos, pero desafortunadamente yo pienso que muchos de nuestros alumnos, no sé en qué porcentaje, a lo mejor ahorita tú no lo vas a platicar, pero pues muchos de nuestros alumnos están teniendo contacto con amigos que quizás estén ingiriendo o ya están viendo muy, muy cerquita las drogas y están a un paso de consumirlos, ¿no? Y pues nosotros como profesores, que somos los tutores, los orientadores, muchas veces con los que se acercan nuestros alumnos a platicar, eh, tenemos que tener como esas herramientas, tenemos que tener identificado conductas que nos pueden poner alerta para orientar y ayudar a nuestros alumnos, y sobre todo saber qué hacer, porque nosotros no somos expertos en estos temas, y pues es muy importante conocer y saber a dónde dirigirnos. Pues bienvenidos todos los que están conectados a este gran tema sobre adicciones, cómo conocerlas, cómo detectarlas en nuestros alumnos. Y le doy la palabra al doctor. Doctor, gracias por tu generosidad ante este proyecto de Aldea Docente. Gracias por este espacio que nos regalas y bienvenido. Adelante. Muchas gracias, Cristi. Y me da mucho gusto estar con ustedes. Les platico que como parte de mi labor cotidiana, también hacemos, aparte de hacer tratamiento de adicciones, también hacemos prevención en centros de integración juvenil. La prevención generalmente la hacemos en una modalidad que se llama prevención selectiva. Quiere decir que acudimos a hacer prevención con los grupos de población que tienen mayor riesgo de desarrollar una adicción. Esto es en los adolescentes y en los adultos jóvenes. Esos son los segmentos de población que tienen mayor riesgo. Es ahí donde es más importante incidir en las actividades preventivas. Entonces, no me es ajena la docencia.
Disculpa, se me fue el audio. Generalmente, Perdón, doctor, silencié a una persona y se me fue el mouse y te quité también el sonido. Ya, no hay cuidado, perdón. aquí estoy al pendiente. Y entonces, pues no me es para nada ajena la actividad docente. Incluso vamos a preescolares, aunque no es así muy lo mío, pero todos modos, ahí estamos. Y como decías, Cristi, las adicciones son un fenómeno que están ahí presentes. A mí me parece, y yo les digo en las clases, que para mí las adicciones son como el aire que respiramos. O sea, están alrededor de nosotros, están en todos lados y ya no nos damos cuenta, pero están en todos lados. Las adicciones explican muchos de los problemas sociales, en gran medida, no del todo, pero explican mucha de la problemática social que queja nuestro país en cuanto a inseguridad, en cuanto a corrupción, en cuanto a muchos fenómenos que nos están afectando día a día. Y es por esto que eh, les quiero presentar algunas cifras. Hay una encuesta que se llama Encuesta Nacional de Drogas, Alcohol y Tabaco, conocida como ENCODAT, que se hace en nuestro país y abarca grupos de edad de 18 a 34 años. Entonces, la última encuesta, que fue en el 2018, nos dice que el consumo de alguna vez de cualquier droga de todo el universo existente, incluyendo alcohol y tabaco, pasó de 11.3 al 15% de la población estudiada. Las drogas ilegales pasaron de consumirse en un 10.6% a un 14.5% de la población estudiada. La marihuana aumentó el consumo de 8.7 a 12.8%. Y el consumo en el último año quiere decir que yo he consumido en los últimos 12 meses alguna de estas drogas. También tuvieron incrementos. En las drogas ilegales, este consumo en el último año se duplicó prácticamente del 2.3 al 4.6%. La metanfetamina pasó en México del 0.2 al 0.4% en el último año. Estos son datos del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, del Consejo Nacional contra las Adicciones y de la Secretaría de Salud. En nuestro estado, en Jalisco, en nuestra ciudad, en Guadalajara, en la zona metropolitana, lo que más ha sido grave en los últimos años, a mí me parece que esto data de hace como unos 10 años, es el aumento en el consumo del cristal y de sus consecuencias. Esto ya lo veremos un poquito más tarde, pero parece que eso... Perdón, doctor, se volvió a silenciar. Ya. Es que Listo, cuando estoy silenciando a alguna otra persona, también se silencia el tuyo, pero gracias. ya, Lo bueno es que perdón. aquí me avisa la pantalla, muchas gracias. Sí, gracias. Entonces les decía que aquí en nuestra región, en Jalisco, en Guadalajara, en la zona metropolitana, lo que más causa problemas sociales en los últimos años, desde mi punto de vista, es el aumento en el consumo de la metanfetamina. Y eso está detrás de muchos fenómenos como la violencia, los homicidios, muchos tipos de inseguridad, hay más gente en las calles viviendo en indigencia, etc. Me gustaría que me compartieran los asistentes de dónde nos escuchan, nos acompañan para conocer al público de hoy. Adelante, los Sí. escucho. Sí, claro, y sobre todo para saber si están en algún nivel escolar, en determinado o en alguna comunidad. eh, Pueden omitir su escuela si gustan, pero conocer un poquito del contexto que han observado, ¿verdad? Ajá. Dice Guti Amezcua que nos acompaña de Michoacán, nivel secundaria. Bienvenido, Gracias. Guti, gracias. Buenos días. Mire, soy la hermana María Elena.
Yo estoy igual con el maestro Guti de Purépero. Estamos en el nivel primaria y secundaria. Y ahorita con lo que usted, hasta lo que nos está compartiendo, de lo que uno alcanza a ver aquí en la comunidad de Purépero, que de alguna manera perjudica o influye a nuestros alumnos, es el consumo del cristal, dijo, ¿verdad? Así es. La mayoría de nuestros alumnos, pues ahorita gracias a Dios aquí en la secundaria no tenemos ningún caso así previsto, o sea, visto. Sí, el alcoholismo desgraciadamente es uno de las adicciones que sí vemos presente en algunos, pero sí por fuera, en el pueblo, sí se percibe más bien esa adicción de ese consumo, y como que sí, por eso nos interesó este tema, para ver de qué manera nosotros podemos pues estar atentos para prevenir sobre todo estas adicciones en nuestros alumnos de secundaria. Muchas gracias por compartir su experiencia. ¿Alguien más que nos quiera platicar de dónde nos acompaña? Pues de lo que se animan, mientras les voy platicando, quisiera primero definir lo que es una droga. Una droga es una sustancia química, ya sea natural o ya sea sintética, que ingresa a nuestro organismo, ingresa a nuestro sistema nervioso central y va a causar efectos, tanto efectos psicológicos como efectos físicos. Nos dicen que también nos acompañan de Tancítaro, Michoacán. Muchas gracias por compartir. Mis antepasados por parte de mi papá son de Michoacán. Entonces ya tenía tiempo que no estaba en contacto con personas de Michoacán. Me da mucho gusto estar con ustedes. Entonces, les decía que las drogas son sustancias que provocan cambios físicos y cambios mentales. Por ejemplo, hablamos de la cafeína. La cafeína también es una droga. Si ingresa a mi cuerpo, en cuanto a cambios psíquicos, me va a generar sensación de alerta, me va a generar sensación de estar más activo, me va a causar tal vez un poquito de ansiedad, y a nivel físico me va a causar aumento de la transpiración, se me pueden mojar las manos, me puede aumentar la frecuencia del corazón, me puede aumentar la frecuencia urinaria. Entonces, así son todas las drogas, todas generan cambios en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Y quiero platicarles que hay drogas legales y hay drogas ilegales. A mí se me hace muy curioso cuando le pregunto a un paciente, oye, ¿y tú consumes drogas? Y me dice, muy seguro de sí mismo, me dice, no, yo no consumo drogas, yo nada más tomo y fumo. Y le digo, bueno, pues entonces sí consume drogas, porque esas son drogas, aunque son drogas legales, y son drogas que están socialmente aceptadas, pero no dejan de ser sustancias que se llaman psicoactivas, que ingresan a nuestro cuerpo y van a provocar cambios. Ahora, ¿alguien ha escuchado hablar alguna vez del término droga de entrada? ¿Qué es una droga de entrada? Me decían ahí de Tancítaro, si mal no recuerdo, que sus alumnos consumen alcohol. Entonces, la droga de entrada es la droga con la que una persona puede comenzar su consumo de sustancias a lo largo de la vida. Por ejemplo, me llega un paciente que me da una gran lista de drogas que consume. Me dice, yo consumo cristal, consumo pastillas, consumo alcohol, tabaco, marihuana, etc. Yo le pregunto, oye, ¿con cuál empezaste? Y me va a platicar, mire, pues yo empecé cuando era adolescente, cuando estaba en la secundaria, yo comencé a fumar tabaco. O me van a decir, yo empecé a tomar alcohol, ahí a escondidas. Entonces la droga de inicio es la primera droga que las personas suelen consumir, y que esa va a empezar ya a provocar cambios en la neurobiología cerebral, y los va a predisponer al consumo de otras sustancias.
En México, las drogas de inicio por excelencia son tres. Son alcohol, tabaco y marihuana. Entonces quiere decir que si nuestros alumnos están ya consumiendo alcohol y o tabaco y o marihuana, entonces están ellos en riesgo ya de empeorar el consumo de esas mismas sustancias o de pasar al consumo de otras sustancias que se llaman más duras, o sea, que tienen más efectos más potentes a corto plazo, como el cristal o la cocaína, por ejemplo. Entonces las drogas de entrada ya son un problema. Y también, fíjense que hace varios años, el inicio del consumo de sustancias era a mayor edad, y en los últimos años el consumo de sustancias, incluyendo esas que les digo de entrada, se ha aminorado la edad de inicio. Entonces es uno de los problemas que las personas están consumiendo cualquier tipo de sustancia psicoactiva, cualquier tipo de droga, cada vez a una edad más joven. Entonces eso tiene implicaciones porque su cerebro va a estar expuesto más años en su vida al efecto de las drogas. Y también eso potencialmente puede generar que pasen más pronto a consumir otras drogas más fuertes a menor edad. Y eso puede, a lo largo de la vida, con el paso de los años, puede hacer que tengan mayor problemática, mayor disfunción a lo largo de la vida. Puede acortar sus estudios, puede hacerles menos propensos a tener un empleo estable, a tener una familia funcional, etcétera. Entonces, uno de los objetivos en el abordaje del consumo de drogas es aumentar o retardar, mejor dicho, el inicio en el consumo de cualquier tipo de droga. Ese es un objetivo. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué creen ustedes que es mejor? ¿Creen ustedes que es mejor tratar las adicciones o creen que es mejor prevenirlas? ¿Qué les parece que es más importante? ¿Se parece esto por ejemplo, al fenómeno, a la enfermedad de la diabetes? ¿Qué creen que es mejor, prevenirla o tratarla? O la presión arterial. Prevenirla, Pilar. Así es. Entonces, efectivamente es mejor prevenir un problema que luego tenerlo que tratar cuando ya suceda. Es por esto que es, en general, en cualquier problema de salud, aparte de las adicciones, en cualquier tipo de problema médico de salud, en el cáncer, en los problemas del corazón, en la diabetes, en la presión alta, es mejor prevenir que tratar. Adelante, Guti, te escuchamos. Muchas gracias, Eliel. Una pregunta. Ahorita nosotros estamos observando, y que a lo mejor me estoy adelantando un poquito, pero estamos observando a nuestros alumnos en una tendencia a usar el cigarro electrónico. El cigarro electrónico tengo entendido que viene también con nicotina. Entonces, ¿se podría también clasificar como una droga de entrada? Definitivamente que los dispositivos dispensadores de nicotina y que también se pueden usar para consumir cannabinoides, marihuana pues, también pueden considerarse como una droga de entrada, aunque es un fenómeno un poco más reciente. Tiene algunos años que se puso de moda, desgraciadamente, el cigarro electrónico, y algunos creen que es menos dañino que el cigarro común y corriente. Entonces, en países donde ya tiene más tiempo de uso el cigarro electrónico, se ha podido apreciar que hace o el mismo daño o incluso puede ser tal vez más dañino que el cigarro común y corriente. ¿Por qué? Porque las esencias esas que se le agregan al dispositivo tienen químicos que realmente no podemos saber a ciencia cierta cuáles son. Y en general, la esencia esa que se le agrega al dispositivo es a base de lípidos, de grasas, de aceites. Entonces, esos aceites, al ser fumados, se depositan en el tejido pulmonar y nunca más van a salir de ahí. Se van a quedar ahí
para toda la vida. Entonces, con el paso del tiempo, como sucede con el hígado graso también es una acumulación de aceites, de grasas. El pulmón que acumula estos aceites se inflama y puede provocar en algún momento dado neumonías, inflamaciones graves que pudieran hacer que las personas pierdan una parte del pulmón o puedan perder la vida. Entonces no es un problema menor el cigarro electrónico. Gracias por tu pregunta, Guti. Continuando con lo de las adicciones, también quiero platicarles que hay drogas que son legales y drogas que son ilegales o que son incluso que está perseguido su producción y su comercialización por la mayoría de los países en el mundo. Entonces, una droga legal es una droga que generalmente está regulada, su uso está regulado. No quiere decir que cualquiera pueda producirla, distribuirla y consumirla donde quiera, sino que su uso está regulado. Ejemplos muy claros son el alcohol y el tabaco. El alcohol y el tabaco son drogas legales, pero su producción, su venta y su consumo obedecen a ciertas normas. La marihuana se postula o se plantea que en un futuro pueda tener alguna regulación similar. No quiere decir que vaya a ser legal y que cualquiera vaya a poderla hacer, producir y consumir en cualquier lugar, sino que se plantea que pueda ser regulada. Y pues detrás de esto hay intereses económicos principalmente. Y es otro problema que también he podido ver en los alumnos de diferentes niveles, que se le llama disminución en la percepción del riesgo. Entonces ya ven que hay campañas que pareciera que están dirigidas a que le tengamos menos miedo a la marihuana. No sé si lo han visto. Que dicen, es que la marihuana es natural. Es que la marihuana es medicinal. Es que, mira, ya hay productos derivados de la marihuana y entonces es re buena y no hace daño. Y me empiezo a encontrar pacientes de jóvenes, pacientes de 18 años, de 20, que les pregunto, oye, ¿por qué consumes marihuana? Es que es medicinal y es que es buena para las riumas. Oye, pero pues tú no tienes riumas, tú tienes 18 años, pues tú estás sano, entonces más bien están percibiendo la sustancia de la marihuana como menos riesgosa y eso ayuda a que sea más fácil de consumir. Entonces también es otro de los objetivos en general en la prevención, combatir esa percepción disminuida de riesgo. Y nos dice Marta que muchas personas dicen que la marihuana no genera adicción. Entonces sí genera adicción. A muchos grupos que trabajamos con prevención, yo les platico que la información distorsionada nos lleva a tomar malas decisiones. Entonces el hecho de que digamos que la marihuana no es adictiva, que no hace daño, eso ayuda a que sea más fácil de consumir. Y yo les digo, en son de y a muchos alumnos les digo, pues a mí me gusta la marihuana. Y rápido me dicen, ¿por qué le gusta? ¿La consume? No la consumo, no me gusta consumirla. Y luego me dicen, ¿la vende? No, tampoco la vendo. Entonces, ¿por qué le gusta? Y le digo, pues me gusta porque me da trabajo. Me digo, las personas consumen marihuana porque dicen que es bien buena y entonces se enferman, les da ansiedad, les da depresión, les da psicosis. Y a mí me da trabajo, pues yo gano dinero porque los pacientes se enferman por consumir marihuana. Pobres pacientes que se enferman, pero a mí me gusta porque a mí me da chamba. Si la gente no consumiera marihuana, pues yo tendría menos trabajo. Y les digo, pues eso es lo que yo puedo ver con la marihuana. Muy bien. ¿Tienen alguna otra duda, algún otro comentario hasta aquí? Quiero platicarles, en lo que me ponen sus dudas o sus comentarios, quiero platicarles que les decía yo en el promo para esta actividad, les decía yo que hay un universo de adicciones.
les decía yo que los docentes están en el frente de batalla en las adicciones. Muchos de sus alumnos están teniendo al menos un consumo experimental. Consumo experimental es que yo consumo algo para ver qué se siente. Ese es el consumo experimental, que me dice, mira, pruébale aquí. O yo tengo curiosidad por saber qué se siente fumar, qué se siente tomar, etc. Entonces, al menos, buen número de alumnos pueden estar teniendo ya en este momento consumo experimental. Eso no quiere decir que tienen una adicción, pero quiere decir que están en riesgo de tenerla. Les voy a compartir pantalla. Entonces, afuera en la calle, en un salón de clases, hay un universo de posibilidades en cuanto al consumo. ¿Pueden ver ustedes la pantalla que les estoy compartiendo? Sí, sí se ve, doctor. Gracias. Entonces nos vamos a encontrar con estos tipos de consumidores. Bueno, habrá personas que no consumen, pero en cuanto a los que consumen, habrá personas que hacen un uso experimental. Ya les dije yo cuál es. A ver qué se siente. Habrá personas que tienen un consumo ocasional. Consumo ocasional quiere decir que la consumen de vez en cuando. Por ejemplo, una persona que va de vez en cuando a una fiesta y en esa fiesta toma. Ya sea mucho, ya sea poquito, pero tienen un consumo ocasional. O una persona que de vez en cuando fuma marihuana. Dice, pues es que a veces voy con unos amigos y me invitan y entonces ocasionalmente la consumo. Ya no estoy experimentando, ya sé lo que se siente, pero ya de vez en cuando la consumo. Y esa persona que consume ocasionalmente puede o no pasar a un consumo frecuente. Consumo frecuente ya es en mayor número de ocasiones. Esa persona que consume frecuentemente ya está en riesgo de pasar al siguiente punto, que se llama uso perjudicial o consumo problemático o abuso. ¿Qué es esto del abuso? El abuso es cuando el consumo nos trae problemas. Por ejemplo, a mí me gusta tomar, entonces hoy sábado tomo y en la noche, saliendo de la fiesta, voy a tomar mi vehículo, voy a conducirlo y me van a detener por andar conduciendo bajo efectos del alcohol. Eso es un consumo problemático, perjudicial o abuso. O alguien que me dice, oye, es que yo consumo marihuana, pero tengo que cuidar a mis 2 hijos y la marihuana me ataranta y me da sueño y de vez en cuando los descuido por andar consumiendo marihuana. Bueno, tal vez tienes un consumo de ese tipo, perjudicial o abuso. O alguien que dice, pues mira, yo de vez en cuando consumo pastillas para dormir, porque me gusta lo que se siente, pero a veces me da mucho sueño y me quedo dormido y no voy a trabajar. Ah, pues mira, tal vez tienes consumo problemático o abusivo. Y estas personas están en riesgo de pasar al siguiente nivel, que se llama adicción o dependencia, que es, digamos que es el nivel más grave del consumo. En la adicción o la dependencia, pues una persona ya no puede vivir sin consumir. Por ejemplo, una persona que fuma cigarrillos y que no puede estar en su trabajo a gusto hasta que no va y fuma un cigarrillo y se le quita la ansiedad, ya se tranquiliza por un rato, pero otra vez, en algunos minutos o en algunas horas, otra vez ya está muy ansioso, ya no se concentra por querer ir otra vez a fumar. Y le decimos, oiga, deje de fumar. No, oiga, pues no puedo, me siento muy mal si dejo de fumar. ¿Cómo cree que voy a dejar de fumar? Esa es la adicción. Ya cuando tenemos problemas, tenemos molestias, tenemos síntomas por no consumir y ya no entendemos nuestra vida sin el consumo. Esos son los grados del consumo, el universo de las adicciones. Vamos a ver la siguiente lámina. Entonces es muy importante, voy a dejar de compartir pantalla. Es muy importante que las personas, los docentes que están en contacto con
con ese universo de consumo, estén habituadas a identificar las señales que se llaman signos y los síntomas del consumo. Estén habituadas a saber qué es lo que los alumnos están consumiendo. ¿A qué se refieren cuando dicen cristal? ¿A qué se refieren cuando dicen fentanilo? ¿A qué se refieren cuando dicen perico? Porque hay todo un universo también de terminologías, de caló, de jerga. Y si no estamos habituados a ello, pues no vamos a saber de qué están hablando los chicos. Esto de conocer los signos y síntomas del consumo, esto nos va a ayudar a entender el fenómeno y también nos va a ayudar a canalizar a los consumidores que podamos detectar a las instancias adecuadas. En este momento abro el espacio para que me propongan alguna sustancia en particular que quieran que abordemos. Ya hablamos del cigarro electrónico, del famoso vapeador. Ahora quisiera saber si están interesados en abordar alguna sustancia en particular. El cristal, el fentanilo. El cristal, dice Marta. El cristal. Adelante, entonces vamos a hablar del cristal. En los años 80 y en los años 90, lo que se consumía más en México era la cocaína. La cocaína ya ven que es un producto que viene de una planta de coca que se da principalmente en Sudamérica. Y entonces el negocio de las bandas criminales era viajar a Sudamérica y traer la cocaína, traerla a México y en mayor parte pasarla a Estados Unidos. Ese era el negocio, de eso se hicieron ricos. De traer cocaína de Sudamérica, que se quede poquita aquí en México y la mayoría pasarla a Estados Unidos. Pero hubo, a finales de los años 90, hubo diversos cambios en la geopolítica. Hubo mayor restricción en las fronteras, hubo cambio de gobierno en nuestro país, hubo alternancia, hubo una diversificación de las administraciones, tanto municipales como estatales, como a nivel federal. Entonces eso hizo que se quedara más droga en México y pasara, o costara más trabajo pasar la droga a Estados Unidos. Entonces, ese fenómeno de que se quedara más la droga en México hizo que empezara a aumentar la inseguridad en nuestro país. Recordarán ustedes que la cosa empeoró como desde el año 2000 para acá. Después hubo la guerra contra el narco y también eso hizo que también hubiera otro aumento en la inseguridad. Entonces a las bandas criminales ya no les costeaba tanto ir a Sudamérica a comprar cocaína. Entonces dijeron, oye, pues ahora ¿de dónde vamos a sacar dinero? Ya sé, mejor vamos a hacer cristal aquí en México, aquí en nuestras comunidades, y ya no necesitamos ir hasta Sudamérica. Entonces de ahí viene el boom del cristal. Más o menos tiene así fuerte, el consumo de cristal tiene como unos 10 años. Entonces, el cristal es una sustancia que se llama sintética, quiere decir que no se requiere de un precursor natural, como pasa con la marihuana o como pasa con la cocaína. El cristal se hace en laboratorios. Se hace en laboratorios con precursores químicos mediante algún procedimiento ya conocido por las bandas criminales. Entonces el cristal es una droga que químicamente se conoce como metanfetamina. La metanfetamina y también las anfetaminas, que son sustancias del mismo tipo, del mismo grupo, son drogas estimulantes. Estimulantes significa que aumentan la velocidad con la que nuestras neuronas transmiten los impulsos eléctricos. Entonces, si yo estoy con sueño, estoy un poquito apagado y me tomo un estimulante, entonces automáticamente se me va a quitar el sueño, voy a tener más energía, a mediano plazo puede ayudarme a bajar de peso, me va a aumentar la temperatura corporal. Entonces los estimulantes son usados, recordarán ustedes, por muchas personas que quieren bajar de peso, que consumen anfetaminas en pastillas. Pero el cristal no es una pastilla, el cristal se comercializa en bolsitas chiquititas
que se llaman grapas o que se llaman michas, que son como cristalitos, por eso se llama cristal, son como cristalitos como si fuera sal de grano, pero poquito más larguitos, son bolsitas de cristalitos, como si fueran cuarcitos. Entonces esos cristalitos, las personas las pueden fumar en pipas de cristal, generalmente son pipas de cristal, pipas chiquitas, se mete en la bolita de la pipa y se fuma. O también la pueden machacar y la pueden inhalar, es lo más común. Hay otras personas que también se la inyectan, la diluyen y se la inyectan en la vena, pero son muy pocos. Lo más común es que empiezan a inhalarla por la nariz y después generalmente terminan fumándola. Ese es el cristal. Les platicaba al principio que el cristal, por ejemplo, aquí en la región occidente, particularmente en Jalisco y particularmente en Guadalajara, hay en todos lados. Donde quiera se vende, donde quiera se hace, donde quiera se consume. Entonces yo ya tengo pacientes que son pacientes en edad escolar, pacientes de primaria que ya están consumiendo cristal. A muchos de ellos se la regalaron porque como es una droga muy potente y muy adictiva, se la dieron para que se engancharan y la siguieran comprando. El cristal también es responsable de que yo haya podido testiguar que los hospitales psiquiátricos se han llenado. Están rebosantes de pacientes con psicosis por consumir cristal. Antes, cuando yo estudiaba la especialidad en psiquiatría, era más raro que un paciente tuviera psicosis por consumir drogas. Recuerdo que de pronto llegaba un paciente que le daba psicosis por consumir cocaína y se me hacía a mí como novedoso. Decía, mira qué interesante, un paciente con psicosis por consumir cocaína. Y nos daba por entrevistarlo y por ver por qué la cocaína le había producido psicosis. Digamos que era menos frecuente. Entonces, las drogas que se consumían antes del cristal también hacían que las personas buscaran ayuda después de más tiempo de consumirlas. Por ejemplo, una persona consumidora de cocaína podía pasar varios años hasta que requería de algún tipo de ayuda de salud mental. Y ahora con el cristal, esa necesidad de recibir ayuda puede durar incluso semanas. Antes llegaba un paciente con delirios, oyendo voces por cocaína y yo le preguntaba, ¿cuánto tienes consumiendo cocaína para llegar a este punto? Y me decía, pues tengo 8 años, tengo 10 años. Ahora llega un paciente con los mismos síntomas, oyendo voces, con delirios de persecución, con celos, agresivo, y yo le pregunto, ¿cuánto hace que empezaste con cristal? Y ahora me dicen, pues empecé hace un mes, empecé hace pocas semanas. Así de importante es este fenómeno en la salud mental de las personas. Y es una droga muy potente, les decía. La cocaína era una droga que duraba poco tiempo en sus efectos y pues era más cara. Y ahora el cristal yo le digo que el cristal es bueno, bonito y barato, entre comillas. Porque con lo que antes compraba una dosis de cocaína ahora y que les duraba unas pocas horas el efecto, ahora con eso compran una dosis de cristal que el efecto les puede durar, me dicen los pacientes, hasta 3 días sin dormir, estando muy activos y así de potentes. Imagínense 3 días estando demasiado activos, con todas las consecuencias que ello tiene, ¿verdad? En la salud física y en la salud mental. Entonces, ¿tienen alguna duda acerca del cristal? Doctor, ¿y el cristal doctor, yo quiero hacer una pregunta. Sí. ¿El cristal se consume más en el occidente, en los estados de occidente, o es igual el consumo en toda la República Mexicana? No, el cristal se consume más en el occidente del país, porque cada organización criminal a gran escala tiene su droga en particular. Por ejemplo, en la Ciudad de México,
lo que me platican que se consume más es la cocaína, porque las bandas que comercializan allá las Ajá. drogas es lo que es su producto. Ajá. Y entonces, ese boom que yo les decía de consumo, de aumento en el consumo en los últimos años, se ha dado principalmente en esta región occidente. Ajá. En otros estados, por ejemplo, en el norte, mejor dicho, en ciudades fronterizas, lo que más se consume son los opioides, como la heroína y últimamente el fentanilo. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, en Tijuana, hay muchísimas personas que se inyectan heroína. Y aquí Ujú. en nuestra región occidente hay muy poquitas. Yo he visto muy poquitas personas que se inyectan opioides. Y casi Ujú. todas son personas que vienen de allá del norte. Por eso Ok, les digo, en cada región hay sí, una droga en particular que se consume. sí, Guti tiene una pregunta. sí, adelante, Guti, gracias, doctor. Ujú. Adelante, Guti. Muchas gracias. Una pregunta, doctor. Nosotros como docentes o como personas frente a grupo, ¿cómo podemos revisar o cómo podemos notar qué signos y síntomas pudieran tener nuestros alumnos que nos pudieran indicar que pudieran estar en peligro de estar consumiendo estas sustancias como el cristal? Muy, muy buena pregunta, Guti. En un momento te la respondo. De hecho, Gracias. es parte de lo que sigue, de lo que vamos a ver a continuación, que se llama detección temprana. Ujú. Sí, Eh, y hay una preguntita antes también en el chat sobre el fentanilo, qué es y cómo se produce. les voy a ir respondiendo del fentanilo. Ajá. El fentanilo es una droga opioide. Un opioide es una sustancia derivada del opio. ¿Conocen ustedes las flores que se llaman amapolas? La amapola es una flor muy bonita, roja, que cuando va a florear da unos cogollitos. Entonces a ese cogollito, a esa cabecita de la flor, le cortan con una navaja y empieza a llorar una especie de leche, una sustancia lechosa, que se seca y al secarse ya se recolecta y esa es la famosa goma del opio. ¿Me permite un momento? Entonces esta es la famosa goma del opio. Teléfono, acá. Una disculpa. Esos son los opioides naturales. El opioide es una sustancia depresora que es muy adictiva, que también tiene usos medicinales. Hay muchos medicamentos para el dolor que son opioides y que son una maravilla. La última semana tuve una dolencia en la espalda, así ya como que la falta de ejercicio me pegó y la edad también, y me dolió mucho la espalda, entonces no tuve suficiente con analgésicos comunes, entonces por un par de días tomé tramadol, que es una sustancia muy buena para el dolor y es un opioide muy débil. Y ya, santo remedio, se me quitó el dolor, pero hay personas que hacen adicción incluso a ese tipo de opioides débiles que vienen en tabletas. Entonces el fentanilo es un opioide, pero es un opioide que se llama sintético, así como el cristal está hecho en laboratorios. No se necesita el opio natural para hacer fentanilo. El problema con el fentanilo es que es un opioide muy potente, muy, muy potente. Se dice que es hasta 20, 30 veces más potente que la mismísima heroína. Entonces una persona que va y compra heroína, va ahí a la esquina de donde consigue la droga, compra, dice, dame heroína, se la inyectan y resulta que la heroína esa que compró estaba contaminada o le agregaron fentanilo para abaratar el costo. Entonces ese fentanilo que tiene la supuesta heroína que recibió, como es mucho más potente, pues lo va a matar más fácilmente de una sobredosis. Entonces es por eso que vemos, sobre todo en Estados Unidos, que en los últimos años ha habido un incremento dramático, muy dramático en las muertes, porque ahora ya como la heroína es más cara que el fentanilo, ahora más bien lo que se vende es fentanilo.
Y entonces eso hace que las personas mueran más rápido de una sobredosis, que es la complicación más importante del consumo de opioides, la sobredosis. Famosa sobredosis que ha matado a muchas personas famosas, ¿verdad? Entonces ese es el fentanilo, es un opioide sintético, que en este momento en nuestra región occidente, en Jalisco, en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara, no es un problema de salud pública aún, aunque no descarto que próximamente vaya a serlo, en este momento no lo es aún. Ya tenemos consumidores, ya tenemos, yo ya tengo pacientes que atiendo por consumo de fentanilo y por consumo de heroína, pero aún no es un problema importante. ¿Por qué? Porque no es la droga que se vende aquí por parte de la delincuencia organizada. Aquí lo que se vende por parte de ellos es el cristal. Entonces, Gracias, tradicional, doctor. gracias. Bueno, entonces para empezar a abonar al tema de que platicaba con Guti, vamos a ver qué se hace en la detección. ¿Qué encontramos en la detección del consumo? Esto es lo que vamos a ver en nuestros alumnos. Les voy a compartir pantalla nuevamente. En sí, la estrategia de la que les quiero platicar es una estrategia que se llama detección y canalización oportuna y se refiere al consumo de drogas. Entonces, quiere decir eso, que nosotros podamos detectar los principales, les decía yo, síntomas, signos del consumo y saber a dónde van, qué vamos a hacer con ellos. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, doctor. Gracias. Entonces, incluye estos tres parámetros. La perdí. Una disculpa. Aquí está de nuevo. Hay que saber en qué consiste la sustancia de la que estamos hablando, cuál es la sustancia en cuestión, y en la persona que potencialmente la puede consumir, cuáles son las características y las conductas observables. Y también podemos encontrar objetos o los productos vinculados al consumo. La famosa parafernalia, por ejemplo, si pensamos vemos a un alumno que lo vemos que está muy inquieto, lo vemos que está ansioso, lo vemos que no deja de moverse, lo vemos que no come, lo vemos que está bajando de peso, automáticamente yo pienso, oye, ¿no estará consumiendo un estimulante? Por ejemplo, cristal. Entonces, podemos encontrar en nosotros una pipa de cristal o podemos encontrar las bolsitas de cristal, que esa es la famosa parafernalia. Y entonces ya decimos, mira, resulta que sí era cierto, está consumiendo cristal. O vemos a un alumno distraído, vemos a un alumno como que no puede pensar, lo vemos con sueño, lo vemos que se le olvidan las cosas, entonces decimos, oye, no estará consumiendo algo, no estará consumiendo un depresor. Hay que averiguar si está tomando alcohol, hay que averiguar si está tomando pastillas para dormir, que es también muy común en los alumnos, en los escolares y en los de secundaria que consuman las pastillas de los familiares, los famosos clonazepams. Y entonces podemos encontrarle las pastillas en su posesión. O también decimos, oye, vemos al alumno, lo vemos que está agresivo, lo vemos que huele raro, huele así como a solventes. ¿No estará consumiendo inhalables? Y por eso es importante, les decía yo, identificar cada sustancia en base a sus síntomas típicos que provoca. Y que es todo un tema. A mí me parece que ese tema que es muy grande escapa de esta sesión. Y pudiéramos hacer a futuro, se me ocurre hacer una sesión
que se llame Lo que hay que saber sobre las drogas, que son todas las drogas más comúnmente consumidas en nuestro medio, qué son, cómo reconocer el consumo. Ese es otro tema que podemos trabajar. A continuación, aquí hay otros ejemplos de qué podemos detectar en nuestros alumnos. Son estos cuatro puntos. El punto número 1 son los factores de riesgo para el consumo o para el incremento en el consumo. Eso ya lo podemos ver, decimos, este alumno viene de una familia donde hay violencia. O nos estamos dando cuenta de que este alumno tiene una falta de supervisión de parte de sus padres. O este alumno tiene, recientemente sus padres tuvieron una separación. Entonces, todos esos factores pueden poner a la persona en riesgo de empezar o de agravar el consumo. Después podemos ver los signos y síntomas. Ya les decía yo. ¿Qué hay? ¿Qué podemos observar? ¿Qué podemos apreciar? Que nos lleva a pensar que la persona puede estar consumiendo. Después podemos ver la comorbilidad. Quiere decir esto, los daños asociados al consumo. Por ejemplo, les decía yo, la pérdida de peso. O les decía yo, la disfunción en el rendimiento académico, por ejemplo. Decíamos, este alumno antes tenía un promedio de 8 de 9 y tiene algún tiempo que bajó su rendimiento y no sabemos por qué. Hay que ver por qué. Y también podemos ver los patrones de consumo. Podemos ver si nuestra persona, nuestro alumno está consumiendo experimentalmente, está consumiendo ocasionalmente, está consumiendo frecuentemente o ya tiene un problema de abuso o de dependencia. Esto lo podemos ver. ¿Para qué? ¿Para qué hacer la detección oportuna? Para impedir que los factores de riesgo se acumulen o se incrementen y que el problema se agrave, punto número 1. Punto número 2, para atender oportunamente con intervenciones preventivas de acuerdo al riesgo de cada población y para derivar a donde debe a un usuario detectado. Voy a adelantarme un poco. ¿Cómo hablar de drogas con nuestros alumnos? ¿Cómo se debe hacer? Hay unas recomendaciones de cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Se recomienda hablar claramente del tema. Generalmente, si nosotros le damos confianza al alumno, el alumno nos va a responder con la misma confianza y nos va a platicar abiertamente de lo que consume y por qué. Entonces hay que atender el problema, hay que abordarlo con respeto, hay que abordarlo con información actualizada y basada en las evidencias científicas. Por eso es la importancia de conocer el fenómeno. Hay que abordarlo como parte de una promoción de estilo de vida saludable, no como algo estigmatizador, no como algo malo, sino como algo que al no hacerlo nos va a dar un mejor nivel de vida, nos va a dar una mejor salud, nos va a dar un mejor rendimiento. Hay que abordarlo siempre considerando la dignidad de la persona y considerando sus derechos humanos. Y hay que abordar también con datos que acerquen a las personas a recibir un tratamiento adecuado. Hay que evitar, es muy importante evitar, hacer juicios o críticas, decir está mal, estás tú mal. Es necesario evitar hacer la promoción de cualquier tipo de consumo. Por ejemplo, he podido ver casos de personas que le dicen al alumno, oye, pues es que fíjate que yo también consumí marihuana cuando tenía tu edad, pero yo la dejé porque aprendí que no es bueno. Entonces eso no es adecuado. O, oye, ¿por qué no, en vez de fumar, por qué no vapeas mejor? Porque es menos maligno. Pues no, nada de eso. Aparte no es cierto, ¿verdad? Es importante evitar estigmatizar, discriminar o criminalizar a la persona consumidora. Es muy común que yo me encuentre que al paciente que me derivaron de alguna escuela a tratamiento ya está suspendido
Oye, ¿por qué te suspendieron? Ah, es que en el baño alguien sacó marihuana y todos fumamos. Quería ver qué se sentía y pues ya me suspendieron. Entonces, en ese momento, pues el alumno ya está señalado, ya está estigmatizado. A mí me parece que eso no es adecuado. Es importante también evitar vincular el consumo con algo positivo o divertido. O sea, al hablar de drogas, hay que evitar hablar de la fiesta, de la alegría, para no fomentarlo. Y también evitar definitivamente usar términos que favorezcan la discriminación o los prejuicios. No decirle que es un vicioso, no decir que es un marihuano, no decir que es un adicto, sino entender y llamarlo por su nombre, que es una persona consumidora de sustancias que requiere ayuda. Entonces, ¿a dónde? ¿A dónde van? ¿A dónde van las personas consumidoras? Fíjense que cada persona tiene que recibir un abordaje diferente en base a su patrón de consumo. Por ejemplo, una persona que tiene un uso experimental, como lo vemos en esta imagen, en esa persona se recomienda que reciba consejería. La consejería se da por alguna persona, por un psicólogo, por ejemplo, experto en adicciones. Entonces le dicen, oye, ¿para qué estás consumiendo? ¿Para qué estás probando? Para que recapacite, para que reflexione si eso es adecuado o no. Para eso es la consejería. Para ver qué otras alternativas tiene al consumo. Una persona que consume frecuentemente o que ya tiene un abuso de drogas, esa persona ya requiere tratamiento. Una persona que ya tiene una adicción, pues definitivamente requiere tratamiento. A menudo requiere internamiento y también se le pueden dar prácticas de reducción de daños. Reducción de daños quiere decir que una persona no está dispuesta a dejar de consumir, pero le podemos dar recomendaciones para que el daño sea menor. Por ejemplo, alguien que, en la población universitaria, por ejemplo, que ellos toman, oye, pues va a haber una fiesta, ¿qué vas a hacer? Si no estás dispuesto a no tomar, que sería lo ideal, entonces te recomiendo que tomes despacio, te recomiendo que entre una copa y otra tomes agua, te recomiendo que si vas a tomar, vayan por ti tus papás al final de la fiesta, te recomiendo que si vas a tomar, estés con algún amigo que te esté cuidando de que no tomes para que no vayan a abusar de ti, etc. Son recomendaciones para prevenir daños que no significa fomentar el consumo, sino que es, no estás dispuesto a no hacerlo, entonces, ¿qué más se puede hacer? Estas son las recomendaciones. Ahora, los primeros 3 puntos de esta lámina hablan de la prevención. Ya les decía yo al principio que hay que hacer prevención más que tratamiento. Entonces, una población general, por ejemplo, llamamos a los padres de familia, vamos a hacer un foro con padres y con alumnos en general. Es una población general y vamos a hacer una modalidad que se llama prevención universal. Prevención universal quiere decir que vamos a hablar de temas de salud, vamos a hablar de temas de actividad física, vamos a hablar de temas de alimentación adecuada, estilo de vida saludable, etc. Cuando tenemos una población de alto riesgo, por ejemplo, les decía yo que la población de la secundaria y del bachillerato son poblaciones de riesgo, porque ahí empiezan la mayoría de los problemas de consumo. Ahí vamos a hacer una prevención selectiva. Nosotros trabajamos en esas poblaciones, secundaria y bachillerato, trabajamos con prevención selectiva. Quiere decir esto que vamos a trabajar en ellos en habilidades socioemocionales. Vamos a hablar con ellos de competencias prosociales, manejo de emociones, qué hacer ante la oferta de drogas, cómo decir que no, alternativas al consumo, etcétera. Esa es la prevención selectiva que hacemos en poblaciones que están en riesgo por su edad, entre otras cosas. Y en una población que ya detectamos que hay consumo, hacemos una prevención que se llama indicada. Ahí vamos, nosotros como Centros de Integración Juvenil, hacemos un muestreo a ver quién está consumiendo, a ver quién no.
al que está consumiendo lo canalizamos, al que no está consumiendo le damos prevención, les damos estas herramientas que yo les platicaba. Entonces, si se dan cuenta, para cada nivel del problema hay una intervención recomendada. Y van, miren, al principio es población que no consume o población general. Y va avanzando en grado hasta la población que ya tiene una adicción, hasta el final. O sea, son como grados de severidad. Entonces, doctor, con estos, con estas líneas que tú nos decías, podríamos tener como docentes, tener esta tablita como para ir ubicando ante una situación, podemos ubicar si es la población en general, si es un consumo individual, como para saber ese tipo de situación y luego ya buscar la ayuda, ¿verdad? Esto nos puede ir guiando. Y también te quería preguntar, por ejemplo, en caso de alumnos que son menores de edad, quizás que estén en secundaria o todavía en bachillerato, y logramos detectar el consumo o que ya podemos, que tenemos la certeza que están consumiendo o que estén consumiendo dentro de la escuela, qué es recomendable o cuál es el protocolo indicado? ¿Hablar directamente con el alumno y mandar llamar a los padres de familia? ¿O nada más se sigue atendiendo dentro de la escuela a ese alumno? Ese es También un tema muy Ajá, discutido, Cristi, porque sí, muchas veces cuando se llama al padre de familia, ajá, podemos pensar que estamos traicionando la confianza que nos dio el alumno ajá, ajá, y pensamos que lo vamos a perder. ajá, Pero es lo importante cuando el alumno nos acepta algo. ujú, eh, generalmente requiere de ayuda. Y al claro, ser menor de edad, incluso legalmente es necesario que se involucre el padre de familia. ujú, A mí me parece que es imprescindible, sobre todo en el caso de los menores de edad, que en un momento dado llamemos o involucremos al padre de familia. ajá. Porque también Sí, eso tiene implicaciones al ser menor de edad. claro. Sí, me imagino que habrá, ¿hay algún protocolo ante las escuelas públicas de lo que hay que hacer en este tema? O sea, de los pasos a seguir. Porque, por ejemplo, si es un chico de 15 años, y que esté consumiendo y que él empiece a llevar a la escuela y esté invitando a otros, claro, como tú dices, pues puede haber 1000 tipos de casos, 1000 tipos de situaciones, pero también cuál es la responsabilidad del docente, ¿no? Por ejemplo, como tú dices, está el tema de confidencialidad, si el alumno, como bien dices, a lo mejor te lo comentó en una parte muy privada, muy particular, pero pues a lo mejor estás poniendo en riesgo también a otros alumnos o que el problema se haga más grande dentro de la escuela. Nos vamos por el bien mayor, ya también hasta un caso de ética aquí también, ¿verdad? Sí, definitivamente. Ahorita Sí, vamos sí, sí, con Guti en un momento, nada sí, más para cerrar claro. este punto que es bien importante. De hecho, es como uno de las conclusiones, ¿no? Del tema. Sí, porque Eh, ya nos queda poco tiempo, está muy interesante. Estamos ya en unos 10 minutitos de terminar. Sí, gracias, doctor. Ujú. gracias. Sí, definitivamente, les decía yo que el menor de edad requiere la supervisión y requiere la vigilancia de su padre o tutor. De hecho, nosotros en centros de integración no tratamos a un menor de edad cuando llega por sí solo, necesitamos que esté su padre o tutor y por norma, por cuestiones legales, le pedimos al padre o tutor que nos dé su identificación, nos dé copia de su identificación y nos den comprobante de domicilio. Entonces, es necesario entender que el docente no va a resolver el problema. El docente simplemente es una figura de autoridad, como lo es en otros casos, en otras figuras de autoridad, como el sacerdote, como el mismo médico, que sí está obligado a hacer algo. Por ejemplo, sucede lo mismo con la violencia familiar. También estamos obligados como servidores públicos a hacer un aviso, no una denuncia, sino un aviso.
un aviso de que estamos enterados de una situación de violencia familiar. Entonces estamos obligados también a hacer algo. Y en este caso lo que podemos hacer es esta estrategia de detección y canalización. Muchas veces he podido ver casos de docentes que pareciera que se apropian o hacen la función del tutor, hasta acompañan al alumno al tratamiento. A mí me parece que eso no es adecuado, a mí me parece que eso ya escapa de lo que realmente se debería hacer. Simplemente hay que hacer un proceso asertivo, un proceso muy claro, decirle al alumno, oye, fíjate que lo que me estás diciendo, te agradezco tu confianza, pero va a ser necesario que involucremos por tu bien a tu tutor, y también tendremos que gestionar, porque eso es lo principal, hacer la gestión. Gestionar con el padre también, darle información, darle orientación, a veces también darle un poco de contención, ¿verdad? Porque también vamos a encontrarnos con diferentes reacciones. Nos podemos encontrar negación, de que no, eso no es cierto, mi hijo no está consumiendo eso. Nos podemos encontrar que el padre puede tener dolor, puede tener una crisis, puede tener ansiedad, etcétera. Entonces también tendremos que lidiar un poquito con eso. No atenderlo, repito, no atender nosotros el problema, no es la incumbencia del docente atender el problema en sí, sino hacer una gestión, una canalización a las instancias adecuadas. ¿A dónde? ¿A dónde se derivan? Aquí están los requerimientos que debe de tener una institución a la que derivemos a alguien que consume. Tiene que ser un servicio especializado. Debe contar con permisos, debe tener personal calificado, debe tener un trato digno y respetuoso, debe tener instalaciones adecuadas y dignas, y debe estar certificado. Para no ir muy lejos, refieran a centros de integración juvenil y quítense de problemas. Centros de integración juvenil es una institución grande, es una institución que pertenece a la Secretaría de Salud Federal y tiene 120 centros de tratamiento en todo el país. Ahí tenemos equipos multidisciplinarios, tenemos trabajo social, psicología y médico o médico especialista. Entonces ahí es un lugar adecuado. También si en sus instituciones educativas requieren prevención, también contacten con centros de integración juvenil, donde nosotros tenemos un amplio portafolio de actividades preventivas. Les decía yo, prevención universal, selectiva, indicada. Tenemos talleres muy grandes también de desarrollo de competencias con jóvenes. Tenemos posibilidad de trabajar con padres de familia, con docentes. A los mismos docentes o al personal estratégico les podemos dar las intervenciones estas de detección y canalización oportunas. Entonces hay muchas posibilidades si ustedes se acercan a centros de integración. Quisiera saber si con esto respondo a la pregunta, Cristi. Sí, estaba Guti que levantó su mano. No sé si si hay alguna duda. Guti, ¿gustas abrir tu micrófono? Sí, muchas gracias. Mi duda sí va encaminada a todo esto, pero recientemente nos hemos dado cuenta que hay algunos padres de familia que ya incluso detectamos una situación de riesgo o un antecedentes de riesgo dentro del mismo ambiente familiar, y al momento de comentar estas situaciones, pues no hay acción, no se toman acciones, no lo, pues no hay avance, no hay apoyo por parte de los padres de familia. En este caso, ¿qué se recomendaría hacer para nosotros como docentes o como directivos? ¿Nos limitamos meramente a la notificación al padre de familia o cuál sería la mejor forma de actuar? Esa es una pregunta interesante y polémica porque en la realidad los escenarios pueden ser muy complicados. Incluso me he topado con pacientes
y me he topado con maestros que me comentan que incluso los papás son los que venden o los que producen las drogas. Incluso los papás son consumidores. Entonces ahí todo se complica, ¿verdad? El escenario se oscurece, el pronóstico también. Entonces, ahí debemos entender que una cosa es lo que debería ser y otra cosa es lo que realmente es. Y habrá casos en particular en que nos vemos limitados, que no podemos hacer mucho en realidad. Eso a mí me parece triste, pero en realidad hay casos que así son, que muy poco podemos hacer. Y pues ahí no hay mucho. Cuando no existe un apoyo, un soporte adecuado, me parece que poco se puede hacer. Cuando la familia no se involucra, el pronóstico en particular del menor que tiene una problemática no es bueno. Y también quiero señalarles que lo que estamos hablando aquí no se restringe al consumo de sustancias. A mí me parece que eso es algo bien importante que se lo lleven ustedes. Lo que estamos platicando no se refiere únicamente a detectar el consumo, sino se extiende a también saber reconocer problemas de salud mental bien comunes, que eso es otro tema aparte, que son la depresión, la ansiedad, el fenómeno o el riesgo suicida. Eso también lo podemos detectar y también estamos también en posibilidades de canalizarlo a un tratamiento adecuado. Centros de integración no únicamente trata adicciones, sino que también tratamos cualquier tipo de problema de salud mental, desde niños hasta ancianos, que a pesar de que no tengan consumo de drogas. También tratamos depresión, también tratamos ansiedad, también tratamos esquizofrenia, trastorno bipolar, riesgo suicida, etc. Y en la página de centros tenemos una herramienta que se llama autodiagnóstico. Ahí, si lo buscan ustedes en Google, ponen autodiagnóstico, Centros de Integración Juvenil. Ahí hay un apartado. Ustedes entran, hay unas ventanitas. Se llama autodiagnóstico y ahí pueden ustedes contestar herramientas, cuestionarios que les pueden orientar si tienen problemas de riesgo suicida, problemas de depresión, problemas de ansiedad, problemas de violencia de pareja y el otro es problemas de consumo de tabaco y de alcohol. Y entonces al contestar estos cuestionarios los puede canalizar directamente para que centros de integración se pongan en contacto con la persona que hizo la consulta, que llenó los cuestionarios. Es una herramienta bien útil. Dices, a mí se me hace que yo tengo problemas de depresión, pues ahí contestas el cuestionario y automáticamente va a dar el resultado y alguien se puede poner en contacto de parte de la institución. ¿Nos quieres platicar un poquito más, Guti, de qué se ha hecho con alguno de esos casos que han detectado que no hay apoyo familiar? ¿A qué conclusiones han llegado? Sí, desafortunadamente creo que nos hemos visto limitados, porque sí, así como dices, no solo es en cuestión de adicciones, también es en cuestión de violencia, es en cuestión de bullying, es en cuestión de pues, prácticamente de todo, porque al final de cuentas el apoyo son los padres de familia, el primer contacto. Y desafortunadamente, por más que a veces nos duela o veamos una realidad tan triste, eh, pues no, nos tenemos que ver limitados, nos limitamos a lo que nos toca ahora sí. Nada más que sí es un poquito triste, es un poquito preocupante, porque al final de cuentas tú como docente y como maestro te, te involucras en la realidad incluso de tus alumnos, te involucras en las situaciones y te involucras también emocionalmente en esa parte de pues cómo ayudarte, cómo le hago por toda esta confianza que de repente algún alumno te suele tener a ti como docente, pero nos hemos visto limitados tristemente. Gracias. Y ahí a mí me parece importante marcar la diferencia entre involucrarse. Involucrarse es, a mí me parece que incluso obligatorio. Involucrarse en una problemática de estas, de hecho, de eso es el tema, pero diferente es sobreinvolucrarse. Sobreinvolucrarse ya significa llevarme el problema conmigo, hacer yo lo que tienen que hacer los padres. A mí me parece que ahí es cuando deja de ser
adecuado o sano. Involucrarse está bien, es necesario, y tenemos que hacerlo, pero sobre involucrarse no. Y también algo que me parece importante que se lleven es que las adicciones no se dan nada más porque sí. Está demostrado, yo lo veo todos los días, es parte de mi trabajo, que una persona con adicciones, desde antes de empezar con el consumo, ya tiene algún tipo de problema. Ya tiene algún tipo de problema de ansiedad, y o también puede tener desde antes un tipo de problema del estado de ánimo, y o también puede tener desde antes un problema del control de los impulsos. Es por esto que, ahí les va otro dato curioso pero predominante en mi trabajo, que la mayoría de mis pacientes son tratados por otros problemas de salud mental. Por ejemplo, la mayoría de mis pacientes consumidores de cristal o de otros estimulantes, la mayoría de ellos son, desde niños, pacientes que tienen una enfermedad que se llama trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La mayoría no fueron tratados, y ese problema sin tratamiento entonces los pone en riesgo de tener un futuro menos bueno de lo que podría ser con tratamiento. Los pone en riesgo de tener consumo, los pone en riesgo de tener problemas de salud mental, depresión, ansiedad, baja funcionalidad, no durar en los trabajos, no durar en las relaciones de pareja, etc. Entonces, decía yo, la mayoría de los consumidores desde antes del consumo ya tienen problemas importantes de salud mental. Y en la atención, en tratamiento, es lo que hago, ver qué lo llevó al consumo, y también hay que tratar eso primero que tratar el consumo en sí. Es algo muy interesante. Y también me parece muy importante que se haga una gestión adecuada. También la respuesta del padre de familia, la respuesta del tutor también va a ser en función, no siempre, pero va a ser mucho en función de qué manera hagamos nosotros la gestión, cómo abordemos el problema. Si lo hacemos así como decíamos hace un rato, sin señalar, sin estigmatizar, sin criminalizar, haciendo énfasis en que es por el bien del alumno, en que es por el bien de su salud mental, que es por el bien de su desarrollo académico, en teoría pudiera haber más posibilidades de que la respuesta sea positiva. Es muy común también cuando le dicen, oiga, su hijo se quiere suicidar, o su hijo tiene depresión, hay que llevarlo al psiquiatra. Automáticamente brincan y dicen, no, ¿cómo el psiquiatra? Pues si él no está loco. Y entonces eso es un estigma. A mí se me hace muy curioso porque les digo en son de broma que voy a poner en mi escritorio un cráneo y voy a poner afuera de mi consultorio 2 antorchas, y así como si fuera algo muy, muy oscuro, muy malo lo que yo hago, ¿no? Pero no, realmente no. Realmente la atención psiquiátrica tiene un estigma, y realmente un paciente que recibe un tratamiento adecuado tiene muchas más posibilidades de tener un futuro más adecuado, más funcional. Los psicólogos y los psiquiatras no somos rivales. Somos, de hecho, miembros de un equipo de trabajo. Yo no veo mi labor sin ayuda de la terapia de un psicólogo. O sea, yo canalizo, necesito que mis pacientes vayan a terapia con el psicólogo. Y muchos psicólogos que son duchos, que se ponen listos, entienden que también requieren de que yo le haga un diagnóstico a su paciente y en caso necesario le dé un tratamiento adecuado. Entonces trabajamos en equipo, no es que el paciente primero va al psicólogo y si es un caso perdido el psicólogo lo manda al psiquiatra. No es así. Trabajamos en equipo. Incluso los problemas más comunes tienen que pasar conmigo, con el psiquiatra, para que yo les dé un tratamiento y un diagnóstico adecuado y un plan de tratamiento que vaya en consonancia con ese diagnóstico adecuado. Entonces, pues no somos seres así malvados los psiquiatras, sino que somos médicos. ¿Y alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Muchas gracias, doctor. Pues el tiempo se nos ha agotado. Realmente, pues es una introducción, podríamos decirlo así, al tema.
podríamos tener más adelante otra serie de encuentros como este para seguir profundizando en este tema. Me llama la atención, como mencionas, acerca de todos los temas de salud mental y poder resolver esa pregunta que hoy originó esa adicción, si la salud mental originó la adicción o por empezar a consumir ocasionalmente se hizo el problema de depresión o de ansiedad, o sea, ¿qué fue primero, no? Pero con tu experiencia tú nos puedes ir compartiendo, pero esto ha sido muy enriquecedor y nos llevamos pautas generales de qué estar observando y hacia dónde poder canalizar. Yo te quiero preguntar, estos cuestionarios que nos mencionas de Centro de Integración Juvenil, ¿se pueden descargar y los podemos subir a la aldea? ¿Son de No, dominio público? No, son de ¿o dominio no? público. ¿Sí? Eso sí, Ah, yo creo que podemos poner el vínculo ok. Ujú. y sí son documentos públicos. De hecho, Ah, son del gobierno, son de ok. acceso público. Ah, muy bien. Para buscar el link y los podemos también tener ahí a la mano en Aldea Docente. Claro que las personas pueden buscar directamente la página y si no, también tenerlos en la aldea. Lo podemos hacer más adelante. Pues si hay algún comentario, les agradecemos si lo pueden escribir. Y me permito darle la palabra a Imelda, que está aquí por parte de Enlace Educación Superior. Como ustedes saben, Enlace Educación Superior oferta un programa de formación académica para docentes o profesionistas que tienen interés en profundizar en temas de educación familiar, que también es donde da clases nuestro expositor el día de hoy. Y le cedo la palabra un momentito a Imelda y ahorita ya vamos cerrando. Si hay algún comentario, lo pueden ir escribiendo en el chat mientras Imelda nos platica acerca de este programa. Adelante, Ime. Muchas gracias, Cristi. Bueno, pues nada más comentarles que la verdad fue un placer escuchar aquí al doctor en adicciones y que tenemos el gusto de tenerlo efectivamente en nuestra maestría en Ciencias de Educación Familiar. En cuarto semestre llevamos esta extraordinaria materia que nos ayuda a prevenir mucho a nuestros alumnos todo este tipo de adicciones. Invitarlos a que vamos a tener un próximo inicio en marzo 4, que es el día sábado, único día, en donde pueden ustedes tener todo esto y más de nuestra extraordinaria maestría. Y quedar a sus órdenes, mi nombre es Imelda Hernández y todo el equipo de promoción de Enlace Educación Superior. Y bueno, si les interesa, pues aquí estamos a sus órdenes, están los datos igual en Aldea Docente y cualquier cosa estamos a sus órdenes. Gracias, Cristi. Muchas gracias a ti. Altamente recomendable esta maestría en educación familiar, donde podrán aprender estos temas como nos acaba de compartir el doctor y otros más. Y cualquier situación, pues también en la aldea estaremos publicando la publicidad para los próximos inicios de esta maestría. Muchas gracias, y veo que no hay ningún comentario en el chat. Con esto terminamos el día de hoy. Doctor, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Rebasamos el tiempo, pero muy interesante. Obviamente, pues el tema da para muchísimas horas. Obviamente, pues por eso hay estudios, ¿no? De muchos años también para poder abordar estos temas, pero lo consideramos muy importante y necesario, como lo decíamos en la publicidad, conocer acerca de estos temas para poder orientar a nuestros alumnos y poder tener mejores personas con mejor salud en todos los sentidos. Pilar también está escribiendo por ahí en el chat. ¿Alguna frase para terminar, doctor, y poder cerrar este tema? Sí, cómo no, darles muchas gracias por su atención. Como decías, es un poquito de todo, de un tema que es muy amplio, pero lo que más me gustaría es que se vayan con la inquietud de saber más al respecto. Les decía que es un fenómeno que tristemente está ahí, llegó para quedarse y cada vez es más común y más grave
y pues hay mucha tela de donde cortar. Espero que no sea la única oportunidad que tengamos aquí de platicar con ustedes. Hay muchísimos temas muy interesantes y muy importantes para su vida como docentes. Así es, doctor. Iremos abriendo espacios en la aldea docente para poder seguir compartiendo información, seguir haciendo comunidad y tener también próximamente otros encuentros en vivo con este tema. Y les recuerdo que este espacio queda grabado y posteriormente pues se sube a la aldea para que lo puedan volver a ver y puedan compartirlo también con otros compañeros profesionistas. Pues si no hay ningún otro comentario por el día de hoy, cerramos nuestra sesión y nuevamente, doctor, te agradecemos muchísimo tu generosidad, el habernos compartido todos tus conocimientos, toda tu experiencia tan rica y felicitarte por esta gran labor que haces con todas las personas para cuidar su salud. Y estamos muy contentos que seas parte de Enlace Educación Superior. Muchísimas gracias. Gracias por tu profesionalismo y nos vemos pronto. Muchas gracias. Igualmente para mí es todo un gustote. Nos vemos. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias Isa, Marta, Pilar e Imelda. Que tengan excelente día. Hasta pronto. Adiós.